con el descubrimiento del Cerro Chilla, aquí, no, esta península aquí, existe el Chilla, que son afloramientos de basaltos almohadillados. Se pensaba de que probablemente habría crecimientos de tipo BMS. Han pasado ya ¿cuántos años desde eso? 33 años. ¿Listo? O sea, tiempo, ¿no? Y no, en realidad es una ventanita de tipo lenticular. Quizás está empezado bajo una serie de rocas, ¿no? Fallas y demás. Pero no se ha identificado veces en Bolivia, ¿no? En el Brasil, sí, porque sus condiciones son diferentes, ¿ya? Y además tienen otra estructura relacionada. Es muy parecido, les decía, lo que se usa en África, en el Brasil. Pero en el caso boliviano, ¿no? Estamos en el otro lado de la falla, ¿no? Ese es el detalle. Bueno, cuando hablamos del tema, digamos, depósitos relacionados a rocas félsicas, estamos hablando generalmente de depósitos de tipo continental, ¿ya? No estamos hablando de fondos oceánicos, como hace rato. Por lo general, estamos hablando de ambientes, digamos, de arco volcánico, o tal vez ambientes continentales dentro de los continentes. Muchos de estos yacimientos son explotados hoy en día principalmente en las grandes cadenas orogénicas del mundo. Estas son las cadenas orogénicas del mundo, y ustedes pueden ver acá toda esa parte que parece un poco verde, digamos, son zonas orogénicas donde están en el desarrollo de muchas cadenas montañosas muy altas. No solamente estamos hablando de un ambiente volcánico, sino un ambiente de deformación intensa, pero a nivel continental, ¿ya? En este caso de Sudamérica, el arco volcánico está acá, pero paralelamente a este arco volcánico tenemos la cadena deformada por los procesos de subducción de la placa oceánica de Cocos de Nazca, y aquí tenemos la deformación, digamos, que cruza en Norteamérica, la placa pacífica, y en el África aquí tenemos una zona de cordillera deformada, aquí los Apeninos, los montes, digamos, de Italia, pero también de Francia, y luego vamos aquí los montes Urales, los Himalayas, una serie de cadenas deformadas de diferentes edades. Y en esas cadenas deformadas nosotros tenemos desarrollo de rocas magmáticas de tipo intermedio a félsico. Cuando hablamos de rocas félsicas, no estamos refiriendo específicamente a granitos. Estamos hablando también de rocas intermedias, ¿ya? Rocas intermedias. Entonces, en el mundo, si bien hay yacimientos BMS gigantescos, existen yacimientos gigantes también, pero más pequeños, de rocas relacionadas a magmatismo intermedio a félsico. ¿Listo? Gigante pero más pequeño. ¿Listo? BMS gigante. No es más pequeño. BMS realmente son gigantes. Hablando de BMS, en un dibujo que les mostré hace rato, en esta posición, existe un BMS en el fondo marino de este tamaño. Es tan grande que podría cubrir las necesidades de todo el planeta, ¿no? Pero este de fondo, ¿quién va a sacar eso? Tal vez lo están sacando hoy en día, ¿no? Tal vez está siendo explotado, ¿ya? Entonces, acá tenemos puntos triples de unión de placas. Esta es la placa de Cocos, esta es la placa de Nazca, estos son sus, digamos, direcciones de apertura, y las direcciones de apertura cambian, fíjense, pareciera que estuvieran rotando así, ¿no? Más o menos, así proyectado, a lo largo de lo que se dicen fallas transformantes, ¿ya? En el fondo oceánico. Entonces, por aquí hay una falla transformante, aquí otra, aquí obviamente se nota que hay una falla transformante.
Se llaman transformantes, ¿por qué? Porque transforman la velocidad de movimiento de las placas y también el ángulo de las placas. Y así mismo el movimiento, ¿no? De esta manera, en el norte de aquí, de Sudamérica, debido a esta falla transformante, tenemos una particularidad. El ángulo de subducción de placa es bajo, ¿no? De la placa oceánica de Nazca, y las velocidades de subducción son un tanto altas, pero bajas. Mientras que aquí, en la zona central, digamos, donde está Bolivia, el ángulo de subducción es más alto, ¿no? Aproximadamente 30 grados o 35, y las velocidades más o menos 2 centímetros por año, lo que sucede con la elevación de las cordilleras en Bolivia. Y hacia el sur, el ángulo de la placa es mucho más alto, realmente alto, y la velocidad es comparable a la boliviana, ¿no? Entonces, en esas condiciones, el desarrollo de la cadena orogénica y el desarrollo de la cadena volcánica son diferentes. Aquí tenemos una cadena volcánica mucho más amplia. Aquí la cadena volcánica es más amplia que el sur, pero no tan amplia como al norte, ¿ya? Y además, en Bolivia existe una particularidad debido a que la falla transformante genera una dorsal acá. Esta dorsal ha producido un empuje acá, produciendo un sistema de fallamiento muy interesante y haciendo que en realidad ambas cordilleras se separen, ¿no? Las cordilleras se separan. Entonces, en Bolivia tenemos un lugar, o sea, es el lugar de Sudamérica donde no está mezclado la cadena orogénica y la cadena volcánica. Cosa que en el Perú, Ecuador, tenemos una mezcla de procesos orogénicos y volcánicos, y lo mismo en Chile y Argentina. ¿Listo? En Bolivia se separa. Eso para nosotros geológicamente es ventajoso, pero para yacimientos minerales es desventajoso. ¿Por qué? Porque los procesos orogénicos concentran yacimientos, ¿ya? Entonces, ese es un detalle. Nosotros no tenemos yacimientos tan grandes como Chile y Argentina o como el Perú y el Ecuador, ¿no? Entonces, esa es una característica. ¿Listo? Pero a pesar de ello, existen yacimientos muy importantes en Bolivia, y muchos de estos, digamos, nosotros nos podemos reconocer en el campo. Por ejemplo, aquí tenemos un afloramiento de granitos, ¿no? Esto es de Biloco, el yacimiento de Tres Cruces, donde tenemos acá cenolitos, ¿no? Y un sistema también de cizalla que hace que la roca, el granito, esté fracturado y fallado por lo menos cada 10 centímetros en todo este lugar, ¿no? O sea, y ese sistema de fracturamiento no es pequeño, de 100 metros, ¿no? Sino afecta prácticamente todo el granito de Tres Cruces. ¿Qué significa esto? ¿Qué dije hace ratito? Que la parte orogénica es favorable para la concentración de elementos metálicos. Si ese granito no tuviera esa particularidad, digamos, de la deformación, tal vez los yacimientos que se encontraran ahí serían más reducidos, ¿ya? Entonces, esta particularidad de la deformación hace que este granito esté cizallado, y en las zonas fuertemente mineralizadas pues tenemos minerales como wolframita, zonas de turmalina, como wolfram, como estaño, pirita, etcétera, etcétera. Una particularidad importante no solamente es tener cizalla, sino entender, digamos, las características de las rocas, es decir, que hayan sufrido anamnexis o que hayan experimentado una asimilación química de las rocas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos cenolitos son la fuente de estaño, en realidad. Si nosotros conservamos el cenolito como tal, el estaño todavía está acá. Pero si existe un proceso de asimilación química, el cenolito ya está en el mar. Y eso puede ser, digamos, favorable
para la producción de yacimientos posteriores de estaño, que es lo que ha ocurrido en Bolivia. Entonces, no solamente se refiere a que nosotros debemos saber este es el modelo tal, sino de que debemos comprender de que hay algunos fenómenos como el magnetismo que produce también concentraciones de diferentes elementos. ¿Ya? Acá tenemos la parte derecha, diferentes fajas con muchas minas gigantes. Noten que en el lado boliviano no hay minas gigantes, sino hay minas más o menos grandes. Este es el arco boliviano, que ha empezado su desarrollo en 26 millones de años, pero tiene un promedio de más o menos 5 millones de años. ¿Ya? La mayoría tiene 1 millón de años, 5, 10, digamos. Y muy pocos volcanes se conservan todavía, que tienen 20 millones de años o 22 años. ¿No? Esa es la particularidad. Yéndonos hacia acá, tenemos un arco volcánico de época mesozoica, ¿ya? Es decir, ya no es neógeno. Este arco tiene edades que van más allá de 50 millones de años. Estamos hablando del Cretácico superior, pero también puede ir hasta el Triásico. Cuando ya estamos netamente en épocas triásicas, estamos en esta franja verde de acá. Épocas jurásicas, tal vez hasta aquí, esta franja amarilla que se nota. Entonces, lo que se nota es una variación en el tiempo. Si nosotros miráramos esto desde Chile hasta Bolivia, podríamos decir de que hay una migración del arco, ¿no? Arco antiguo, jurásico, digamos, finales del Paleozoico, jurásico, triásico, jurásico, cretácico y finalmente neógeno, ¿no? Neógeno. Así tendríamos los arcos. Parecería de que mientras más nos vamos al interior de Bolivia, el arco es más joven. Eso se llama migración del arco. Pero esto tiene que ver, digamos, con el desarrollo de la placa oceánica inicialmente de Farellón y la placa Fénix, que se desarrollaron en épocas mesozoicas, y la placa de Nazca entró en funcionamiento en 26 millones de años, ¿no? Es decir, después de mucho tiempo. Por eso aquí hay un cambio, ¿no? Hoy en día, digamos, la estructura de esta cordillera podemos hacer así, haciendo un perfil de aquí a allá. Podríamos decir de que este es Chile, aquí está Bolivia, el altiplano, ¿no? Así, ¿no ven? No estoy haciendo nada acá. Pero lo que tenemos aquí entonces son volcanes recientes, con sus cámaras magmáticas, y si nosotros vamos hacia este lado, probablemente las cámaras estén por acá y el volcán ya no esté acá, ¿ya? Y tengamos cámaras volcánicas expuestas, y lo mismo acá, ya no existe la parte volcán. Entonces, si esta tiene hoy en día el desarrollo de alteraciones, mineralización en profundidad, seguramente estas van a estar aquí cerca. ¿Ya? Mientras que en Bolivia tenemos un aparato volcánico que prácticamente cubre todo este sistema mineralizado. ¿Listo? Por esta situación, entonces, no tenemos yacimientos gigantes expuestos en Bolivia, pero en este lado sí, porque el tiempo de erosión es mucho mayor. ¿Ya? En estos lados no hay volcanes, o hay muy pocos volcanes activos también hoy día, ¿no? Preferentemente están en esta línea de neógena en Chile. Los volcanes activos de esta cuenca están acá. ¿Listo? No están acá. ¿Ya?
Aunque en la parte sur, si nos vamos más al sur, estamos en la zona volcánica sur, debido al ángulo muy alto de la placa, esta cadena se estrecha. ¿Listo? Entonces da la apariencia que está cerca del mar. ¿Ya? Cerca del mar. Así es el pueblo de nuevo. Este es Sudamérica. ¿Ya? Ahí está Sudamérica. Acá tenemos y aquí tenemos. ¿Qué significa? Norte, ¿qué? Volcánico son, ¿no? NBZ, zona volcánica del norte, zona volcánica central y NBZ. Entonces acá el ángulo es bajo y el desarrollo, digamos, del arco es muy amplio. ¿Ya? Aquí la zona volcánica tiene un ángulo mayor y el arco volcánico es más estrecho. ¿Listo? Digamos así. Y aquí como es mucho más amplio, el arco volcánico es delgado. ¿Listo? Muy cerca de eso, pareciera que estamos arriba. Por eso muchos volcanes que erupcionan acá dan la impresión que están en pleno mar, digamos, ¿sí? Pero si erupcionaran acá, estuviéramos en las condiciones dentro de Bolivia, ¿no? O muy cerca de la frontera. Bueno, ¿qué quiere decir? Si tenemos una raíz expuesta de los volcanes, tendremos aquí grandes yacimientos desarrollados. ¿Listo? Porque están expuestas las raíces de estos volcanes. Estos son los que se denominan yacimientos de tipo pórfido. Los yacimientos de tipo pórfido son yacimientos que se encuentran desarrollados a más de 4 kilómetros de profundidad. Y alguien dirá, oye, pero están en Chuquicamata, está todo de tierra. ¿Por qué? Pues porque ya les explicaba, se erosionó. En Bolivia debe haber un Chuquicamata, pero hay que cavar el volcán primero, ¿no? Pues eso es imposible para nosotros, ¿no? Bueno, entonces, pórfido. ¿Por qué se llama pórfido? En realidad, un yacimiento de tipo pórfido. Los yacimientos de tipo pórfido se llaman así porque contienen minerales. No, porfiríticos. Porfiríticos. Por eso se llama de tipo pórfido. ¿Qué significa porfirítico? Mineral grande. ¿Ya? Mineral grande. En realidad, los yacimientos de tipo pórfido corresponden a un sistema, digamos, profundo, donde las condiciones de cristalización del magma todavía no son exactamente plutónicas, ¿ya? Pero se desarrollan minerales grandes, minerales muy grandes. La matrix es toda cristalizada con minerales grandes. Eso es un ambiente profundo, ¿verdad? Un ambiente polarizado como es. Tenemos todavía los porfiríticos, pero la matrix es muy finita. ¿Listo? En esta foto, ¿qué les parece la matrix? ¿Es finita o es gruesa? Fina. Esto es hipoalizado, no es pórfido. ¿Ya? Los pórfidos entonces tienen un sistema mayor de cristales, ¿ya? Cristales bien desarrollados, cristales gigantes, grandes. ¿Por qué se desarrollan cristales grandes? Porque en esas condiciones el gas que está a elevadas temperaturas y el agua empiezan pues, a reaccionar con el magma, produciendo la cristalización cada vez mayor, digamos, de cristales preferentemente féricos o alcalinos, ¿no? Porque se enfría el magma, se acumulan elementos alcalinos y estos promueven la cristalización de estos cristales de mayor dimensión, ¿no? Esa es la explicación. Entonces, se llaman así porque hay minerales pórfidos y la temperatura, digamos, la profundidad llega hasta
4 kilómetros o más de profundidad. Eso es. Los yacimientos de tipo pórfido se pueden clasificar de la siguiente manera: yacimientos de tipo pórfido de cobre, yacimientos de tipo pórfido de molibdeno, yacimientos de tipo climax-moly y los denominamos pórfidos de estaño. Pórfidos de estaño. ¿Listo? Pórfidos de cobre, pórfidos de molibdeno, climax-moly y pórfidos de estaño. Empezaremos a hablar de los yacimientos de tipo pórfido de cobre. Estos yacimientos de tipo pórfido de cobre son yacimientos grandes. Corresponden, mire, les decía, las raíces de estos volcanes, de estas cámaras magmáticas profundas de los volcanes, y contienen un sistema de alteración realmente grande. ¿Ya? Su sistema de alteración puede ser de 10 a 15 veces más grande que el cuerpo mineralizado. Entonces, si encuentran un yacimiento de 1 kilómetro, pues las áreas de alteración llegan hasta tener 15 kilómetros, bastante grandes. Entonces, dice esta presentación, no existe una definición universal e inaceptada. Sin embargo, los pórfidos de cobre son grandes depósitos de cobre de bajo grado, a pesar de su génesis y tipo de hospedante, que son aceptables para trabajar con métodos masivos de explotación. Y Kickman dice que son depósitos grandes de grado bajo a medio, en los cuales los sulfuros hipógenos, descarto esto, son controlados principalmente por la estructura y los cuales están relacionados a cuerpos intrinsecos porfiríticos, félsicos e intermedios. Lowell y Gilbert, en 1974, indican que es un depósito diseminado de pirita, calcopirita, molibdenita, que exhiben buena sumación ósea. Pero bueno, analizaremos las palabras que no entendemos. ¿Qué palabras no entendemos? ¿Entienden qué significa bajo grado? ¿Qué es? ¿Será de temperatura de 10 a 20 grados? ¿O de 30? Bajo grado no significa temperatura, significa ley. ¿Ya? Ley. La ley de estos yacimientos bajo grado, grade, el grade, ¿ya? Grade en inglés, de ahí viene la traducción, grado es ley, ¿ya? La ley es baja. ¿Qué quiere decir baja? Que en el caso de los pórfidos de cobre podemos tener 5 a 15 o 50 ppm, por decirlo así, de cobre o de oro, ¿ya? En el caso de oro, de 1 ppm, 2 ppm, 5 ppm, eso no se nota el oro, es una roca, pero para una persona normal no tiene valor económico, pues no puede sacar, pero si tengo la tecnología la puedo extraer. Y solamente se puede extraer con métodos masivos de explotación, a cielo abierto. ¿Ya? Eso significa grade. ¿Qué decir grade? La ley. Bajo grado significa baja ley. Alta ley significa high grade, es alta ley. En este caso es baja ley. Hipógeno, podemos hacer una analogía con lo que sucede en un sismo, ¿no? En un sismo, cuando ocurre, digamos, un terremoto, hay consecuencias a nivel superficial, donde se genera ese sismo que le llamamos epicentro. Y el lugar exacto donde se formó, el hipocentro. ¿Ya? ¿El hipocentro qué es? Es la parte en profundidad, ¿no? Donde se genera el sismo. Y el epicentro es su proyección hacia arriba, donde se lo puede notar, ¿no? Lo mismo nosotros podemos decir en el caso del sulfuro hipógeno, que significa hipógeno, en profundidad, ¿ya? Sulfuros que se desarrollan
en profundidad y provienen del magma. ¿Ya? Provienen del magma. ¿Listo? No de las alteraciones, o tal vez de alteraciones muy cercanas al magma, ¿no? Bueno, una definición apropiada es la siguiente. Es un depósito grande de bajo a medio grado, que es el grado, la B, ¿ya? No es la temperatura. Principalmente de calcopirita, malaquita, en la cual el sulfuro hipógeno hizo una serie de alteraciones silícica, potásica, propilítica, alcalina, metasomática, hidrolítica, fílica, argílica. Están temporalmente y espacialmente sonados a una intrusión porfirítica, calcoalcalina y bisona. Pero en realidad no tengo por qué estas preguntas, porque estas definiciones sencillas. ¿No? ¿A les parece sencilla, no? Bueno, a ver si hay un dibujo. Ya. Acá voy a introducir un dibujo, si es que no hay. ¿Está? Introducir un dibujo. Aunque ustedes ya lo conocen, pero vamos a volver a ver, hemos visto en alteraciones, un poco de esto. Imaginen, esto está en superficie y aquí tenemos un cuerpo en profundidad. La forma del cuerpo tiene que ver con la condición estructural del cuerpo. Si la condición estructural, digamos, es así, 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 y si un magma hubiera penetrado por ahí, pues va a tener la forma de eso, ¿no? ¿Listo? Yo me imagino algo así. Muy regular, no necesariamente un mundo tipo poco, no necesita magma, sino relacionado a la condición estructural. ¿Listo? En esta cámara magmática, esto se encuentra a una profundidad, dije, de 4 kilómetros o más. 4 kilómetros o más de profundidad. Aquí, la cámara magmática empieza a enfriarse y produce acá una presión. Esta presión se produce porque se generan gases. Entonces, puedo decir que aquí hay gases, si voy a dibujar con circulitos, una acumulación extensiva de gases en el tope y cúpula de la cámara magmática. Aquí voy a poner gas. Ese gas que va a producir en la zona. Entonces se llama metasomatismo. Entonces, acá primeramente yo voy a tener una particularidad que este metasomatismo va a afectar la zoca ígnea propiamente dicha, pero también parte de la zoca que está fuera. ¿Ya? Acá no va a afectar. Esto se llama entonces metasomatismo de alta temperatura. Y va a producir un tipo de alteración que hemos dicho el otro día, metasomatismo de tipo alcalino, tal vez potasio, muy alta temperatura, hasta 800 grados centígrados, usualmente de 600 a 800 grados centígrados, ¿no? Luego de esto, el gas, que tiene agua también, transporta metales, y se superimpone un tipo de alteración que puede afectar parte de esta zona. ¿Ya?
que es lo que nosotros consideramos y llamamos alteración potásica. A la par de esta alteración, ocurre el gas no solamente afecta esta roca, sino de que este gas penetra a través de las microfracturas de la roca, afectando extensivamente la roca. Muy extendida, un sistema de alteración muy extendida que se produce a la par de la alteración potásica. Este tipo de alteración se denomina alteración propilítica. Luego de esta alteración propilítica, ocurre que ya prácticamente el gas pierde su efecto y lo que tenemos es agua, agua principalmente. Y donde hay alteración potásica, empieza el desarrollo de una alteración que se denomina pílica. ¿Listo? Entonces podemos tener, aquí con negrito otra vez lo voy a poner, un sistema de alteración acá que se desarrolla de manera extendida, así puede ser, que se llama alteración, ¿qué dije? Pílica. Y finalmente, agua de lluvia que desciende, agua que proviene de acá, produce un sistema de alteración que puede llegar hasta la superficie, que se denomina alteración. ¿Qué alteración? Alteración algílica. En este caso, la alteración algílica no es tan grande, porque el agua de meteórica no penetró de tan 4 kilómetros. Pero si yo, digamos, lo expongo con erosión, la alteración algílica puede producirse muchos millones de años después, ¿ya? Y puede tener un desarrollo gigante, en realidad, en las zonas de alteración fílica. Bueno, básicamente esto sería un sistema de tipo pórfido, básicamente un sistema. ¿Cómo definiría? Entonces, es un sistema de bajo a medio grado, de un sistema hidrolítico, dice así, metasomático, alcalino, donde hay una zonación de la alteración potásica, propilítica, fílica, algílica, ¿no? Y las otras tendrían minerales propilíticos, ¿sí? Entonces, básicamente la definición muestra esto. Por eso digo, no es tan complicada la definición. Si ustedes tienen en mente el dibujo, ya lo pueden ver, ¿no? Otra vez, un depósito grande de bajo a medio grado, principalmente de propilita, malachita, en la cual el sulfuro hipógeno y sumación de alteración silícica, potásica, propilítica, alcalina, metasomática, hidrolítica, lítica y alquítica, la cual está temporalmente y espacialmente relacionada a una intrusión hidroporfirítica con la alcalina y pisona. ¿Ya? ¿Sí o no? Tiene todo la definición, ¿ya? Nos habla de que las otras es alcalina, nos habla de sulfuros hipógenos y que contiene una mineralización de calcopirita, ¿no? La mena de cobre entonces se llama calcopirita. ¿Está? Entonces, en este dibujo, lo que estamos mirando es la parte sur, digamos, de Sudamérica. Son del Volcanic Zone, donde tenemos un arco volcánico muy estrecho, ¿ya? Con desarrollo de cámaras volcánicas estrechas y, pues, tal vez con algún sistema de alteración, pero pequeño, ¿ya? Y tenemos el cratón, etcétera, etcétera. ¿Cómo serían los yacimientos acá? Serían pequeñitos, pero serían importantes. Podrían tener oro incluso. ¿Listo? ¿Esto dónde se desarrolla? ¿Ya? Dice tip menor de 30. Norte, Perú,
Ecuador y todo lo demás. El arco volcánico es mucho más extendido, y las condiciones de desarrollo de cámaras magmáticas son mucho más amplias. Y en ese entendido también ocurren fenómenos de reflexes mayores que en Bolivia. ¿Por qué? Porque tenemos cámaras amplias en una corteza que está dominando allá. Muy probablemente estos países tengan más estaño que nosotros, en otras palabras. ¿Listo? Pero eso no les interesa mucho, les interesa el oro. Resulta que el magmatismo de tipo I produce oro-cobre. Magmatismo de tipo S, estaño. Entonces, a ellos les interesa más el oro. Entonces, por lo general, depende de las condiciones de emplazamiento. Hay magmatismo de tipo I, preferentemente en esos lugares. Más oro, mejor para ellos, ¿no? En Bolivia, en estas condiciones, nosotros tenemos un arco volcánico poco erosionado, yacimientos en profundidad de tipo I con oro cobre, pero que no están expuestos, y muchos yacimientos expuestos de estaño antiguos, ¿no? Más antiguos, incluso algunos son de 206 millones de años. Otra vez, donde se desarrollan los sistemas de tipo pórfido, en ambientes orogénicos y arcos volcánicos. ¿Listo? Grande significa una alteración de 10 a 20 veces el área de mineralización. Alteración de 10 a 20 veces el área de mineralización. Puede ser gigante, ¿no? Son claramente sistemas petrogenéticos e hidrotermales de gran extensión. Bajo a medio grado se refiere que a la suma de valores medios de elementos que pueden estar concentrados. Se llama grade. ¿Listo? Típicamente cobre, típicamente molibdeno, plata, oro, plomo, zinc, manganeso. Otros elementos como arsénico, bismuto, estaño, wolframio, uranio, selenio y platino son recuperados, pero rara vez tienen valor económico en depósitos de tipo pórfido de cobre. Depósitos de tipo pórfido de cobre. La mayoría de los pórfidos de cobre dan un valor de 0,6 a 0,9% de cobre. 0,6 a 0,9% de cobre. Estamos hablando de 6.000 a 9.000 ppm. Un poco más alto en grado que el teniente de 1 a 2% de cobre. O sea, 20.000 de cobre. La carbotilita, su fórmula, para no olvidar nunca más. ¿Listo? No olvidar. Es el mineral de mena que tiene cobre y de interés económico. La bornita demanda alta actividad de radios de cobre más 2 y el más 2 y puede ser usado. Pero en Chile, por ejemplo, la bornita es frecuente. ¿Listo? Hay mucho mineral. Entonces, la bornita, la carbotilita que ustedes ya conocen, son minerales que se pueden explotar en sistemas de tipo pórfido. De ahí que es interesante estudiar bornita, ¿no? ¿Se han dado cuenta? La carcosina, ¿qué decir de carcosina? Sulfuro de cobre. Zara, dice. Otras sulfosales como valerita, tienen una composición un tanto compleja, ¿ya? Si alguien puede identificarlo, pues me menciona. Cobre, ¿ya? Es uranita, son pocos deportados. Sin embargo, en depósitos de tipo pórfido de cobre, también existen algunos minerales que contienen arsénico. ¿Listo? Por ejemplo, hematita, tetrendrita, enargita, que son sulfuros de arsénico con cobre. ¿Ya? Tienen una estructura compleja. Pero no solamente estos, existen otros minerales muy complicados
que frecuentemente indican que es un sistema de tipo pórfido. ¿Listo? Les vamos a mencionar algunos. Complicados en el sentido de que su fórmula no es tan complicada, complicados en este estilo, en el sentido de que ópticamente son difíciles de identificar. ¿Ya? Algodonita. Principalmente algodonita. Algodonita es un mineral extremadamente pesado. ¿Listo? Es un mineral que aparece en sistemas de tipo pórfido. Sin embargo, no siempre aparecen estos minerales de tipo pórfido. A veces también aparece en ambientes donde hubo arsénico. ¿Ya? No siempre hay que asumir que algodonita es tipo pórfido. Depende de las temperaturas y depende también de la composición química del entorno. Si hay temperatura y arsénico que puede formar, obviamente algodonita, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque el clorocoro se decía existen estos dos minerales, por lo tanto, decían que el clorocoro proviene de la erosión de un sistema de tipo pórfido. Por eso, ¿está? Pero en realidad, lo que se ha visto en clorocoro son puntos de 10 micras de algodonitas, pero es porque en la azota inicial en los ambientes hay también arsénico, y no necesariamente es de tipo pórfido de cobre, ¿no? Entonces, la presencia de arsénico es muy importante, porque el arsénico es un indicador de la presencia de oro. Arsénico es un indicador de la presencia de oro. Si hay entonces tenatita, tetredrita energita, también va a tener oro. ¿Bien? Se debe notar, dicen, que muchos pórfidos presentan desonación de plomo, zinc, manganeso, plata, mineralización de oro, sí, son depositados en vetas que pueden ser minadas, ¿no? Entonces, hay esa particularidad. El molibdeno es otro mineral que viaja a temperatura, que cristaliza en la forma de molibdenita. En Bolivia, en lo que se llamaba antes, aquí tal vez puedo mostrar, este es que se llama el salar de Colpasa. Aquí en Bolivia existe lo que se llama Pacocagua acá, y dentro de Pacocagua hay estructuras un tanto volcánicas, ¿ya? Y se encontró molibdenita. Entonces, ese era el prospecto, Sonia, Scorpio Susana, Sonia, Scorpio Susana, así se llamaba, SSS, que en los años 80 era muy popular. ¿Por qué? Porque se encontraron molibdenita, ¿qué significa? Que puede haber un yacimiento de tipo pórfido. Es así que cuando encontraron empezaron a perforar por todo lado y no encontraron. Es que la algodonita puede ser el resultado de una la molibdenita puede ser el resultado de un proceso piroclástico. Ahí hay muchos volcanes y puede haber extraído de la profundidad, no necesariamente de un sistema ya formado cerca de la superficie, ¿no? Bueno, el molibdeno se presenta como molibdenita, que es sulfuro de molibdeno, para decir su fórmula, típicamente localizado en el centro de profundidad, pero puede ser externo al cobre. Otro aspecto es la zonación de sulfuros silicatos, ampliamente investigada, y hay un yacimiento muy importante en el mundo que fue investigado en 1974. Bueno, en realidad antes de eso, pero los trabajos que se han publicado son de 1974, donde por primera vez se establece la zonación y cómo es el modelo de un yacimiento de tipo pórfido de cobre. En el yacimiento de San Manuel, cerca de la falla Calamazo, ¿no? San Manuel, Calamazo. Tal vez tengo por allá. Este es el modelo que establecieron Nobel y Hilbert,
1974 para San Manuel Kalamazoo. Aquí está la falla, dice San Manuel FAM. El grupo San Manuel acá, el segmento Kalamazoo. En realidad es una reconstrucción esta. Y lo que tienen aquí es el cuerpo, ¿qué se llama? Ígneo. Y lo que tenemos es la misma zonación que hemos hecho acá. Bueno, ahí está. Es lo mismo. Nada más que en San Manuel Kalamazoo tiene forma de bulbo concéntrico, muy bonito. ¿Ya? Y se puede ver, digamos, la alteración potásica, fílica, algílica, propilítica, ¿no? Tenemos un núcleo con cuarzo sericita, una alteración con cuarzo feldespato-biotita, una alteración fílica con cuarzo sericita pirita, por eso se llama QSP, una alteración argílica con kaolín y una alteración propilítica con los minerales típicos de la alteración propilítica, clorita, cloro, calcita, arena. ¿Dónde está? Ya. En la zona de alteración fílica se desarrolla un caparazón de pirita con carpopirita en la zona de alteración fílica, con una alta ley de carpopirita, 1,3%, y pirita de 1%. Esta es la zona de media, en realidad, la zona de alteración fílica. ¿Listo? La zona con molibdenita se encuentra en la alteración potásica de alta temperatura. ¿Listo? Zona de alteración potásica. Y externamente, digamos, en la zona externa, se encuentran sulfuros de zinc, plomo, etc. ¿Ya? Zinc, plomo. O sea, la zonación con metales base dije, plomo, zinc, es hacia afuera. Mientras que la zonación con minerales como oro, por ejemplo, es hacia adentro. ¿Listo? Entonces, los metales bases están distribuidos en la periferia, muy cerca, digamos, de la finalización de la alteración propilítica. En las zonas de alteración propilítica tenemos sulfuros de zinc y galeno. Mientras que en las zonas de alteración fílica tenemos carpopirita con oro y pirita. Y hacia el centro de la zona de alteración potásica tenemos molibdenita. Esto se dieron cuenta en realidad estos dos autores en 1974 y ha servido de modelo para todos los yacimientos de tipo cuartino y triangular. Vamos a ver un poquito de cómo se ha construido esto. Y yo tengo muchas cosas de eso, pero como ya tenemos una realidad de finalización, pues ahí yo creo que lo vamos a encontrar. ¿Listo?